¿Imaginas una consola en la que puedas jugar a más de 10.000 juegos de consolas retro míticas como Genesis, Disk System, Neo Geo, Arcade, Nintendo 64, Pocket Color, System 2, Game Boy Color, Sony PSP, Naomi o Nintendo DS? Pues en este vídeo vamos a hacer la primera review del canal. Hoy vamos a ver la R36S. Hace tiempo que estaba viendo opciones para comprarme una consola retro que tenga unos cuantos juegos, que sea 100% portátil y que encima pueda incluir juegos a voluntad propia por si algún día me los termino todos. Es entonces cuando di con unas cuantas consolas que prometían todo esto. Últimamente se ha popularizado bastante y seguramente tú, al verla te preguntes, ¿merece la pena? Pues eso mismo es justo lo que voy a intentar resolver en este vídeo, explicando mi experiencia personal y lo que he sentido jugando más de 2 semanas con ella. En primer lugar, hablemos del packaging. La consola viene en una caja bastante llamativa en la que podemos ver más o menos lo que se nos ofrece. Nos indica especificaciones, puertos y recomendaciones que hemos de seguir para un correcto funcionamiento. Aprovecho para repasar sus especificaciones. Cuenta con un sistema operativo Linux de código abierto maravilloso para adaptar, modificar o añadir juegos. La consola trae diferentes emuladores que ya he comentado al principio del vídeo, y de recalcar que son emuladores. Ya lo veremos más adelante con ejemplos como la Nintendo DS o los Arcade, que tienen alguna que otra peculiaridad. Tenemos una pantalla MIPI IPS de 3,5 pulgadas que viene con protector, muy buen detalle por cierto, una resolución de 640 x 480 píxeles, un tamaño bastante proporcionado para el tamaño de la consola que no te dificulta ni afecta en la visión. Por cierto, la imagen se ve bastante fluida. En cuanto a la CPU, tenemos una RK 3326, ARM de 64 bits y hasta 1.5 GHz. En la GPU, una 520 compatible con OpenGL. En la RAM tenemos una DDR3L de 1 GB. Almacenamiento externo de hasta 256 GB, un altavoz con capacidad de 8 watts, la verdad que se escucha bastante bien en cuanto a calidad de sonido y volumen, y una batería de 3500 mAh, que yo creo que es una de las mayores quejas de esta consola, porque aunque en su web pone que puede durar hasta 8 horas, la sensación es mucho menor, sobre todo al principio, pero ya lo veremos más adelante con calma. Cuenta con un puerto de carga tipo C a USB y un puerto para auriculares jack 3.5. En cuanto a la calidad de los botones, joystick y palancas traseras, he de decir que ha sorprendido para bien. Me esperaba botones de plástico barato que se hundían con el paso del tiempo y se desgastarían, pero todo lo contrario. Sí que es cierto que las palancas traseras y los botones de Select y Start son un poco robustos y no se siente muy bien, pero te logras acostumbrar. Volvamos a la pantalla porque la verdad que me ha impresionado. Es muy completa para el tamaño que tiene, se ve realmente bien y se puede jugar a cualquier juego de manera fluida, ya que tiene una buena tasa de refresco. Aunque aquí viene una de las primeras quejas de este vídeo. En el apartado de Nintendo DS, los juegos van un poco mal. Al ser un emulador, está cogiendo el código original de la consola en cuestión y lo traslada a esta, por lo que como todo el mundo sabe, la Nintendo DS contaba con 2 pantallas, una arriba y otra abajo. Esto nos deja con un botón para cambiar entre pantallas si quieres ver lo que está pasando en la otra que no ves. Al cambiar se nota un pequeño delay acompañado de un corte en la música y una bajada de tasa de refresco en la pantalla, por lo que interrumpe un poco la inmersión en el juego. Y es una pena porque dentro del emulador de Nintendo DS hay verdaderos juegazos, y al jugarlos los notas un poco raro. Por ejemplo, con el Pokémon Diamante puede pasar un poco más desapercibido, o con por ejemplo el Mario Kart, pero con juegos como Spider-Man 2 la cosa se vuelve un poco insufrible, o con por ejemplo los Sims 2. Este juego es interesante ya que, como sabréis, la Nintendo DS contaba con una especie de lápiz que convertía la pantalla en táctil. Entonces, ¿cómo hace este emulador para poder imitar este sistema?, te estarás preguntando. Pues has de mover el R3 para poder sacar una especie de lápiz que te dejará pulsar e imitar el lápiz físico de la Nintendo DS. Esto se vuelve un poco pesado conforme vas jugando a un juego que requiera muchas interacciones de lápiz. Otra cosa un poco molesta son en los juegos arcade, que cuentan con más de 1900 juegos, pero es que se han tomado muy literal lo de arcade, ya que si inicias un juego cualquiera te pedirá que insertes una moneda. Sí, como lo oyes, el juego no te deja jugar a no ser que insertes una moneda, pero tranquilidad, ya que dando los botones Start y luego Select te dejará jugar. Esto me ha parecido importante a mencionar, ya que yo al principio me llevé un buen susto, pero me pareció raro porque no se mencionaba en las instrucciones ni en la web. Pero siguiendo con los juegos arcade, hay algunos juegos mal optimizados y mal emulados, ya que te los dispone en la pantalla
pantalla en modo vertical, por lo que se hace difícil jugar a este tipo de juegos. Tampoco me lo he encontrado en muchos, solo en 3 juegos, pero como comprenderéis no puedo jugar a más de 2000 juegos para comprobar uno por uno, por lo que imagino que habrá más problemas. Otro problema que encontré fue en varios juegos de la Game Boy Color a los cuales no te deja acceder, simplemente al entrar te saca y así continuamente. Un detalle en particular es que todo aquel juego que necesite de un componente externo para ser jugado, como por ejemplo el Guitar Hero, que necesita un componente externo, si lo tienes y lo consigues conectar, no hay problema en que lo uses, de lo contrario no podrás disfrutar de ese título en particular. Ahora me gustaría seguir comentando la batería. Aunque en la web y las especificaciones indican que puede durar hasta 8 horas, la verdad es diferente. Cuando la encendí por primera vez traía un 80% de batería y llegué al 14% en cuestión de 2 horas. Creo y tengo la teoría de que la batería se descarga más rápido si juegas a juegos que nunca has jugado antes, es decir, que tienes que instalar. Aunque no tengas que pasar por una pantalla de carga y esperar a que todos los datos se instalen, sí que creo que los juegos a los que nunca antes has entrado tienen que instalarse internamente, lo que creo que se traduce en un gasto importante de batería. Quiero pensar que es eso, ya que por ejemplo cuando entré en el Spider-Man 2 con un 97% de batería y tras 20 minutos de juego salí con un 63% de batería. Sí que es cierto que la calidad gráfica y todo lo que tenía que renderizar es mucho más alta que por ejemplo el American 1972, un juego de naves. A mí personalmente la batería me suele durar 3 horas y pico, por lo que con una batería externa podría ser una muy buena opción a la hora de hacer un viaje largo. Algo a lo que tenía miedo de que sucediera era el sobrecalentamiento por la parte trasera, ya que no se ve ninguna salida de ventilación, pero para nada. He jugado durante más de 2 horas seguidas a títulos que requieren bastante potencia, como puede ser el Harry Potter o el GTA Chinatown, y la verdad que hay una pequeña parte que se calienta, pero nada en comparación a otros dispositivos o a lo que me imaginaba que iba a llegar, por lo que sin duda es un punto muy a favor de esta consola. En conclusión, por el precio actual de 32 euros, es una consola muy completa que si te identificas como un amante de los juegos retro, es un must en tu lista. Calidad-precio es una de las mejores consolas actuales en el mercado, por lo que si estás pensando en comprar una consola portátil parecida y que tenga una gran variedad de juegos retro, además de una calidad más que aceptable, esta puede ser una opción a considerar. Ah, y por aclarar, este vídeo no está patrocinado. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte y ponerme en los comentarios qué te ha parecido esta consola. ¿La conocías? ¿Recomiendas alguna parecida? Un saludo y nos vemos en la próxima.